tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política, como todos los días. Yo agradezco que nos esté acompañando y por supuesto lo invito a que continúe en esta programación que le tenemos para este día viernes, ya fin de semana, pero bueno, pues hay que seguir precisamente atendiendo todas las recomendaciones, cuidando nuestra salud, cuidando la de nuestra familia y demás. Así es que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con la información que se genera en las últimas horas a nivel nacional, internacional, estatal, regional y local. Y por supuesto recordarle que al concluir este espacio informativo a las 8 de la noche estaremos en la entrevista o me va a acompañar Rodolfo Corpilara. Él es presidente, coordinador regional de la Asociación de Fiestas Patronales AC aquí en Coatzacoalcos, así es que no se lo pierda. Vamos a hablar de las actividades que ellos han desplegado a lo largo de estos meses en esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la información. Fíjese que esta tarde, durante una información que trascendió y que además este funcionario lo hizo publicar a través de su red social, el titular del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Julio Santaella, ha sido, bueno, pues ha confirmado que ha salido positivo a la enfermedad de coronavirus una vez que se ha realizado los análisis, y aunque él no se encuentra con una sintomatología grave, él ha pues determinado tomar distanciamiento, mantenerse en su domicilio y seguir los protocolos de salud que la autoridad en este caso le marque, y por supuesto las instrucciones de su médico que lo atenderá para evitar que tenga complicaciones. Esto lo dijo y a través de su red social de Facebook confirmó la noticia sobre el positivo que habría dado a esta enfermedad de coronavirus, dando a conocer que afortunadamente algunas personas que tuvieron contacto con él, bueno, pues ellos se encuentran en perfecto estado, también se harán sus estudios y lo mismo que su familia, pero han resultado ellos pues de alguna manera ajenos a cualquier contagio de parte de este funcionario, quien es precisamente el titular del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, quien dijo que continuará con este distanciamiento social de manera presencial en sus oficinas, pero mantendrá algún tipo de información con sus, en ese caso con sus subordinados, para continuar con su tarea de estar haciendo las acciones de cotejo en toda la información que tiene que ver con el censo. Recuerda usted, el censo realizado por el INEGI durante el mes de febrero y marzo, bueno, es parte de lo que se pudo hacer, más bien porque no se pudo concluir debido a esta situación que se nos vino a todos, las medidas que se tomaron, que era necesario hacer la determinación del cierre de algunas oficinas y por supuesto también la cuarentena, que bueno, ya va más de 100 días. Y bien, por otro lado, también en el estado de Veracruz le comento que lamentablemente se ha tenido la baja de dos sacerdotes católicos, algunos de ellos integrantes de la diócesis de San Andrés y uno más integrante de la diócesis de Coatzacoalcos, quienes fallecieron en la víspera a causa de la enfermedad de coronavirus. El primero de ellos fue el día de ayer a las 10 de la noche con 15 minutos, y esto ocurrió en Coatzacoalcos, en la persona del sacerdote de la iglesia María Trinidad, allá en la colonia El Tesoro, debido a que, bueno, él habría quedado a cubrir y oficiar algunas misas vía internet, debido a que un sacerdote que, recordemos, tuvo señalamientos de abuso sexual y acoso a unos jovencitos, bueno, pues él se desapareció y se le quedó al sacerdote Ezequiel pues la determinación de realizar estas ceremonias religiosas, y fue ahí en ese lapso donde consideran que pudo haber tenido algún tipo de contagio. Quizá no ahí, pero cuando él salía de su domicilio rumbo a la iglesia, y en fin, lo que ocurrió fue que se tuvo problemas en la enfermedad, tuvo complicaciones a pesar de su corta edad de 36 años y falleció. Hoy se han oficiado algunas misas, y bueno, también quien hay, pues ya hay el reporte del integrante de la diócesis de San Andrés, que ha fallecido, Nicéforo Arzola Guerrero. Él falleció esta mañana en la zona de San Andrés Tuxtla. Él era párroco de la Catedral de San Andrés Tuxtla, y bueno, pues se ha confirmado precisamente que fue complicaciones a causa de su avanzada edad, y fue
por coronavirus. Estas son las 2 bajas que ha tenido. Sin embargo, la Iglesia Católica aquí en el sur del estado de Veracruz confirma también que otros 4 sacerdotes tienen problemas de enfermedad de coronavirus, pero su estado de ellos es hasta el momento estable. Y por otro lado, fíjese que a nivel nacional la Organización Panamericana de la Salud ha confirmado, lamentablemente el incremento de casos que se sigue presentando y que a veces suben a su máximo histórico. Por ejemplo, el día de ayer, con más de personas detectadas, más casos confirmados, tanto de lo que son muertes como casos positivos de la enfermedad o casos sospechosos, que esto agranda aún más el universo de los cuales podrían ser los casos, inclusive México podría llegar a estar en el lugar número 2 o 3 de esta pandemia, con el crecimiento tan importante que se ha tenido de la enfermedad, que la misma Organización Panamericana de la Salud confiesa que se debe a las situaciones de la cual todos hemos hablado, y es que una parte de la población no ha aceptado esas disposiciones que, si bien no son la solución, pero sí vienen a mitigar los contagios tan altos que hemos tenido y a reducir el índice de contagios. Bueno, en ese sentido, la Organización Panamericana de la Salud advierte que podríamos estar teniendo más bajas, es decir, más muertes, así como más contagios, por lo que hace un llamado a que se siga en el distanciamiento social, a que la población entienda el distanciamiento social, y aun cuando en algunas zonas de la República Mexicana se ha pasado de un semáforo rojo a naranja para ver cómo es el comportamiento de la enfermedad en esos casos donde los índices no son tan altos y se han encontrado casos nuevos y es posible que vuelvan nuevamente a semáforo rojo. Entonces ha pedido que la población siga en el distanciamiento social y que no salga a abarrotar las tiendas de ropa o de zapatos como si no tuvieran, y también ha pedido que la autoridad de salud sea mucho más precautoria respecto a la información que da a los ciudadanos, para que esto pues no se haga una cadenita de mayores contagios y en consecuencia de mayor número de funciones. Esta es la alerta que ha emitido la Organización Panamericana de la Salud, porque asegura que la proyección de la enfermedad pudiera ser aún mucho más grave, porque son apenas situaciones matemáticas, números aproximados en base a lo que ellos consideran. Quizás los datos pueden ser erróneos o no erróneos, pero lo cierto es que esta proyección realmente no está distando mucho con lo que es la realidad que vivimos y que todos sabemos, porque todos en la mayor parte de la República, en nuestro estado, en nuestro municipio, sabemos que hay pacientes, porque les han tocado a amigos, a familiares, le han tocado a vecinos, le han tocado a, pues ya sabemos que no es solamente un perfil de persona, están ya afectando a personas que no tienen enfermedades comunes como hipertensión, como diabetes, que no tienen otras enfermedades y que son personas sanas, que son personas jóvenes. Entonces no hay una proyección real de la enfermedad. Ahora ya está esta situación adivinándose por qué fue que la contrajo, dónde la contrajo, no cumplió con el distanciamiento social, en fin, muchas situaciones que se dan porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está provocando o por qué se da. Hay quienes se cuidan o nos cuidamos muchos, pero podremos ser víctimas de esta enfermedad. Así es que la recomendación, aun cuando esto sea algo que a lo mejor pueda ser una proyección no real, es atender las recomendaciones que nos da la autoridad de salud para evitar que esta cadena de contagios siga tan alta como la misma Organización Panamericana de la Salud lo está dando a conocer en este día. Así es que bueno, pues ahí está, a ver si usted hace caso o no, pues ya eso será cuestión de usted. Bien, fíjese que hoy en el municipio de Aguadulce se determinó levantar la ley seca y, como siempre ocurre, no corren por las medicinas, pero sí corrieron por las cervezas, solo que se encontraron que en unas tiendas de conveniencia pues no había los anaqueles, no habían los refrigeradores llenos de cerveza, y eso pues provocó que no pudieran comprar su producto. Además que las tiendas de autoservicios sí tuvieron pues una baja en el producto, prácticamente se escaseó en las tiendas de autoservicio,
porque no había en las tiendas de conveniencia. De ahí que, bueno, a las 2 de la tarde ya en algunas tiendas de autoservicio no habían las cervezas, para lo cual sí corre la gente, no corre por el cubrebocas, pero sí corre para las cervezas. Entonces se dio una determinación de que estas tiendas de autoservicio solamente están autorizadas de vender el producto de 9 de la mañana a 7 de la noche, y mientras tanto las tiendas de conveniencia, que son, pues ya sabemos todos, Oxxo, Bama y demás, ellos estarán hasta el próximo lunes surtiendo la cerveza. Y eso, bueno, se los digo para que no vayan ustedes a abarrotar esas tiendas de autoservicio en esa zona donde se levantó la ley seca, porque no lo van a encontrar, y únicamente lo que van a encontrar es una mayor cantidad de contagios. Y esto, que la autoridad allá en el municipio de Agua Dulce ha tenido pues la forma de cumplir con las acciones, buscando que la gente no salga, en el caso de llevar el alimento caliente a algunos sectores, a algunos puntos, llevándolo a los domicilios, las despensas y demás a través del DIF. Bueno, que usted salga corriendo mañana para ir a comprar las cervezas, porque no habrá. Si a lo mejor se da el surtimiento, esto será hasta el próximo lunes, así es que usted no se preocupe, quédese en casa y evite esta cadena de contagios tan alta que está registrando México, que está registrando Veracruz, y que desafortunadamente aquí en Coatzacoalcos también está registrándose, lo mismo que en el municipio de Nanchital. Bueno, así es que vamos a la pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a Rosendo Durán, él es director de mercados, y como siempre, como cada fin de semana, pues hay algunas disposiciones para proteger a la población y sobre todo a los clientes de los mercados, a los propios locatarios, aunque no acaten algunos las medidas. Y vamos a platicar esta noche con Rosendo Durán. Muy buenas noches, Rosendo. Platícanos sobre las instrucciones que hay para seguir protegiendo a la población por parte del municipio. Muy buenas noches, Susana, muy buenas noches a todo tu auditorio. Sí, ahorita esta semana empezamos nosotros a trabajar con los actos de CAEP para desolvar
de esa manera, a un conjunto con todos los trabajos que llevamos ahorita con el tema de las medidas preventivas de que nos está solicitando la autoridad, medidas preventivas para el COVID-19, pues también estamos llevando a cabo el desasolve de cada uno de los mercados. A partir de ayer lo hicimos en el Puerto México y cada semana lo vamos a hacer en diferentes mercados hasta que terminemos con los 8 mercados que tenemos y le volvemos a dar otra vez la vuelta. Así, de esa manera, pues vamos a mantener completamente limpios los mercados, también los drenajes, ya que ahorita pues se asoman las lluvias y hay que tener completamente libre de todas esas aguas que muchas veces se concentran en los drenajes dentro de los mercados y en las calles, ¿no? Por supuesto. Y ahorita estamos trabajando conjuntamente con Semar. Y bueno, eso es importante, ¿no? Sobre todo porque también hay temporada de lluvias, si no se realiza la limpieza, pues hay problemas, pero qué bueno que en esa parte se estén ya tomando las acciones. Con lo que se refiere al cierre de algunos puntos de los mercados a partir de mañana, Rosendo, platíquenos. Sí, así como lo hemos llevado a cabo durante esos meses, los cierres que se están haciendo en las avenidas, en las avenidas de aquí del centro. De igual manera lo vamos a hacer, se va a hacer este fin de semana, el día de mañana se va también a hacer el día sábado y el día domingo, precisamente para evitar el aglomeramiento de la gente aquí, cuando menos en los mercados, en lo que me corresponde a mí, y que no haya tanto vehículo transitando por esas avenidas, puesto que pues, se hace un aglomeramiento precisamente porque pues los carros muchas veces se paran en los mercados y de esta manera, poniendo este cerco sanitario que se ha venido poniendo desde hace algún tiempo atrás, vamos a continuar con esas medidas, de acuerdo a estas medidas que el gobierno municipal a través de nuestro alcalde Víctor Manuel Garralda Sonsaldo nos está instruyendo. De esa manera disminuimos por supuesto el aglomeramiento de la gente y de esa manera nosotros colaboramos también con nosotros y con la ciudadanía, invitándolos pues a que respeten estas medidas que el mismo gobierno nos está diciendo, y es por el bien de cada uno de nosotros, porque se está tratando de un tema de salud, y se trata de un tema de salud, pues nos tenemos que cuidar todos, Azucena. Así es, y bueno, qué bueno que nuevamente se hace esta restricción en los alrededores de los mercados, también en la zona de la Francisco Villa, donde bueno, pues también la gente pide que de plano que se suspenda las ventas porque hay mucha aglomeración. Esperemos que no ocurra así este fin de semana. ¿Algo más que desee comentar, Rosendo? Pues invitar a la ciudadanía que seamos responsables y hacerle la invitación respetuosa, de manera muy, muy respetuosa, pues que acatemos las medidas de seguridad que la autoridad nos está diciendo. Vuelvo a repetir, se trata de un tema de salud y tenemos nosotros que bajar esa curva, ya que estamos en el semáforo rojo, estamos en una parte muy, muy alta, lo más alto, entonces tenemos nosotros que ayudar esa parte, ayudar a que no haya tanto contagios, y eso lo podemos hacer a través de no saliendo tanto a las calles, de que si a los mercados van, solamente que vaya una persona. De esa manera vamos nosotros a ayudar y vamos a colaborar muchísimo con nuestra propia gente. Además del mercado a tu hogar es una buena opción, ¿no? Es correcto, sí, tenemos nosotros este plan de trabajo que el alcalde nos instruyó hace 3 meses y lo estamos llevando a cabo también, y de esa manera también nos pueden hablar y nosotros lo podemos llevar hasta sus puertas de su casa, pero repito, entiendo que la gente muchas veces ellos quieren ir a escoger el producto y demás, pero que lo hagan de una manera responsable. Hagámonos responsables de lo que nos corresponde a nosotros. Así es, ustedes están haciendo su parte, nosotros como ciudadanos también la tenemos que hacer y redoblar aún más los esfuerzos para lograr que esta curva de contagios no siga creciendo. Le agradezco mucho, director de Mercados Rosendo Durán, que haya aceptado estar con nosotros nuevamente para hablarnos sobre estas nuevas disposiciones este fin de semana. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Pues bien, muy claro el director de Mercado Rosendo Durán en el sentido de estas estrategias que no son nuevas, que esta semana nuevamente continúan, que sabemos que algunas personas no lo aceptan, en especial los locatarios, pero es la forma de reducir los contagios
para los ciudadanos, para la gente que acude al mercado y también para ellos mismos. Sin embargo, bueno, pues algunos no lo entienden así, es el caso únicamente del mercado Morelos. Esperemos que esta situación ya sea otra durante este fin de semana. Vamos a continuar con información. Fíjese que lamentablemente a causa de esta enfermedad de coronavirus, que aunque no quisiéramos seguir hablando de ese tema, pues está prácticamente en todo el mundo. Allá en los Estados Unidos, 65 veracruzanos han muerto a causa de esta enfermedad. El director general de la zona de atención a migrantes, Carlos Escalante, dijo que lamentablemente este número pudiera ser mayor debido a que algunas personas que ya hicieron amistad, que ya tienen ahí familia, inclusive viviendo, no lo reportan ante las autoridades mexicanas, y ellos se encargan de hacer todos los tipos de trámites, pagos y demás para traérselos en el caso de que así lo deseen a territorio mexicano y veracruzano, o en su defecto hay quienes sí lo reportan a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es el caso de esos 65 familiares de personas que fallecieron a causa de la enfermedad de coronavirus, y 6 cuerpos más que estarán llegando a territorio veracruzano. Yo creo que ahí hubo una confusión, porque recordemos que las personas que mueren a causa de esta terrible enfermedad, pues sencillamente tienen que ser cremadas. Esto es una determinación que regularmente así se hace por un protocolo sanitario. Por ahí había una confusión de que sí eran cremadas, que sí se valía que no. Bueno, la determinación en la mayor parte de las ocasiones es que sea cremada. Es una determinación que comúnmente se da en varios municipios del estado de Veracruz, y dentro de unos días yo platicaré con algunas personas que saben de ese tema, pues para que nos disipen dudas si es factible, por qué es factible que se tenga que cremar, por qué no, y bueno, pues con los expertos. Así es que bueno, esos 65 veracruzanos lamentablemente fallecieron y serán ya traídos, 6 cuerpos más serán traídos en esta próxima semana. Y bien, por otro lado, le comento que el grupo de periodistas veracruzanos también se encuentra de luto a causa del fallecimiento de un compañero periodista, quien fue colaborador del diario de Jalapa. Me refiero a Raimundo León, quien falleció en la víspera a causa de una enfermedad, no coronavirus, una enfermedad que él padecía desde hace varios meses, y lamentablemente pues tuvo unas complicaciones en su salud, y esto ocasionó su deceso. Hoy la comunidad de comunicadores del Estado pues lamenta la pérdida de este joven, un joven que trabajó como representante de un medio de comunicación allá en el Congreso del Estado de Veracruz, cubriendo la fuente del Congreso del Estado, también por la parte educativa y por la parte ambiental. Él recientemente concluyó una maestría impartida por la Universidad Veracruzana, y en coordinación precisamente con la Comisión Estatal de Periodistas, Comisión Estatal de Protección a Periodistas, que quienes fueron los que impulsaron este curso, y lamentablemente el día de hoy falleció. Una persona muy comprometida con su trabajo, una persona de reconocimiento, y actualmente colaboraba para un medio digital en el estado de Veracruz. Lamentablemente falleció Raimundo León, periodista de la ciudad de Jalapa. Por otro lado, le comento que en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, se registró en las últimas horas el fallecimiento de personas. Bueno, es que se habla de fallecimiento de ellas porque estas fueron secuestradas. Estos hechos se dieron el pasado 2 de julio, y algunas personas han informado que algunos cuerpos que aparecieron están precisamente relacionados con la desaparición, secuestro, levantón de estas 5 personas que se dio en el municipio de Emiliano Zapata el pasado 2 de julio. Estas personas fueron interceptadas a las 2 de la tarde, pues a plena luz del día, en la comunidad de Palo Gacho, en Emiliano Zapata, Veracruz. Se trata de jóvenes entre edades de 19, 26 y 32 años que fueron secuestrados, y todo se derivó precisamente a que estos jóvenes, días antes de su secuestro, fueron protagonistas de un grupo con otro grupo de jóvenes, de un pleito que terminó a los golpes, y esto ocasionó que se dieran amenazas por parte del otro grupo de jóvenes, y finalmente pues se dieran ahí de golpes, salieran lesionados, y finalmente pues concluyera
con esto que ya le hemos comentado, con que estos jóvenes están desaparecidos. Algunas personas señalan que los cuerpos encontrados se trata precisamente de estos jóvenes que fueron secuestrados en la comunidad de Palo Gacho, en el municipio de Emiliano Zapata el pasado 2 de julio. Pues así están las situaciones. Esperemos que no sean estos jóvenes, que lamentablemente sus familiares están buscando desde esa fecha, porque de lo contrario, pues esto podría ser mucho más grave de lo que nos imaginamos, que grupos delictivos estén proliferando en esa comunidad, donde ya vemos el caso más reciente de la rectora de una institución privada que fue asesinada y que hasta el momento pues no hay autores intelectuales y materiales de este crimen. Vamos a ir a una nueva pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Bien, tenemos en la línea telefónica al doctor Alfredo Finder Villalón, y ya habíamos comentado hace un par de semanas que íbamos a partir ahora también de algunas acciones. Ya está la enfermedad, ya está este coronavirus, ya está el COVID-19, pero ¿qué hacer? ¿Cómo detectar y a los cuántos días se nos puede manifestar después del periodo de contagio? Muy buenas noches, doctor Alfredo Finder Villalón. Platíquenos. Sí, platíquenos. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a tu auditorio. Sí, mira, aquí debo de partir de una premisa. Debe tomar en cuenta que la información sobre el COVID-19 evoluciona muy rápidamente en cuanto a epidemiología, en cuanto a medidas preventivas y en cuanto a posibles tratamientos. Ha sido muy cambiante esta epidemia, esta pandemia, ¿sí? En la presente pandemia, el reservorio del SARS-CoV-2, que es el coronavirus, son las personas infectadas. Aquí no hay que sea a través de los animales, ya es de persona a persona, ¿sí? La transmisión entre humanos se produce por inhalación principalmente de gotas respiratorias grandes. No obstante esto, acaba hoy precisamente de salir una noticia en la ONU que parece ser que hay evidencia de la transmisión de partículas suspendidas en el aire. Entonces, he ahí la importancia de usar cubrebocas, ¿sí? Aquí debemos de tomar en cuenta en esto de la contagiosidad los riesgos epidemiológicos, como son estar en contacto con personas ya infectadas, viajar en autobuses urbanos, en taxis que van 4 o 5 personas, en
aviones, entrar a los mercados que no hay control, en los bancos, afuera de los bancos, porque adentro sí hay control, pero afuera están amontonadas las personas. Esa transmisión se favorece aquí el cara a cara. Por eso es que se debe de guardar esa sana distancia que actualmente están hablándose que es de 1,5 metros a 2 metros, ¿sí? También puede ser la transmisión o el contagio por contacto directo, un apretón de manos. Por eso no se debe saludar ya ahorita en estos momentos de manos, ¿sí? Y bueno, el periodo de incubación propiamente va de 2 días antes de que aparezca la sintomatología y termina 10 días después. Esto desde el principio de esta epidemia, de esta pandemia, ya lo he manifestado que esto es un virus, se comporta como los ciclos lunares, 7, 14, 21, 28, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que viene el día 0, ahí se contagia uno, pasan entre 5 y 7 días y empieza a aparecer la sintomatología. En los próximos 7 días se vuelve florido esto y ahí va a depender de la carga viral que haya absorbido o haya estado en contacto la persona. Esto, por eso se da esas cargas virales en la gente que está en las áreas COVID, sí, algunas de ellas con equipos de protección no completos o no adecuados o un descuido. Esto, en cualquier descuido nos podemos contagiar, sí. Entonces el periodo de incubación, digo, es mucho antes de que empiece a presentar la sintomatología. Ya cuando presenta la sintomatología, sí, lo que es el dolor de cabeza, fiebre, la tos seca, la falta de aliento, de dificultad respiratoria. Ya cuando tiene dificultad respiratoria estamos hablando de que ya está florido el cuadro. Aquí el 30% de las personas van a ser asintomáticas, van a cursar la enfermedad sin ningún problema, ¿sí? Van a estar 5 días con un malestar, ni siquiera malestarcito, nada. Estos son los que están totalmente asintomáticos. El otro 55% va a tener síntomas leves o moderados. Esto le va a tardar 10, 12 días. El otro 10% es el que va a tener ya los primeros 5 días, va a estar sin síntomas. Al 5.º día va a comenzar con síntomas ya severos de falta de aire, de dolor de cabeza, fiebre, malestar general, y va a tener que hospitalizarse. Doctor, una pregunta. Vale. Al darse esta información reciente del día de hoy de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que pudiera haber una situación de virus en el aire, esto, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir con el tema de del cubrebocas? Claro. Esto es, yo creo que es ahorita la medida preventiva más importante que hay. El uso de cubrebocas, ¿sí? Estos tienen que ser cubrebocas, no, porque mira, aquí yo creo que ese va a ser otro programa que tenemos que platicar del tipo de cubrebocas, porque hay unos cubrebocas que se usan regularmente para el sector médico, no, para las cocinas, que es un cubrebocas muy delgado. Ese es para evitar contaminar los alimentos. El cubrebocas quirúrgico, el tipo médico, es un poquito más grueso. Y luego vienen ya los plisados tricapa. Uh-huh. Estos son los que se deben de usar actualmente. Toda persona, como
dijiste hace rato, estamos en la fase 3. La fase 3 quiere decir que todos somos potencialmente, o podemos contagiar a una persona o contagiarnos. Aquí ahora sí que es todos. A la fase 1 era que se había viajado a China, y la fase 2 era que se había tenido contacto con alguien que hubiera estado enfermo, y ahorita en la fase 3 ya todos somos potencialmente infectantes o podemos infectarnos. Entonces el cubrebocas es un factor muy importante, por eso lo debemos de usar. Igualmente están con esto de que están las partículas suspendidas en el aire, están aconsejando las áreas abiertas, ¿sí? Que se debe de ventilar, porque hay estudios recientes, pues esto es de todos los días que hay que estar revisando la bibliografía, de que las habitaciones climatizadas, si no tienen flujo laminar, nada más lo que hacen es estarle dando vuelta al aire y hay una mayor contaminación. En cambio, el flujo laminar es con presión negativa, entonces ahora sí que por un lado entra y por otro lado sale. No hay esta recirculación del aire. Entonces, aquí aconsejan que si va a viajar uno en un automóvil, viaje con las ventanas abiertas. Y con cubrebocas. Con cubrebocas, así es. Sí, y ya no digamos en los camiones deben de traer las ventanas abiertas. Yo sé que es difícil aquí con estos calores que se vienen, pero deben de traer las ventanas abiertas. Igualmente los mercados, los bancos deben de ventilar, porque no tienen sistema de flujo laminar, ¿sí? Aquí otra situación que esto apenas me voy a poner a leer sobre ella es el uso de la luz ultravioleta, que se usó un tiempo para mantener los quirófanos estériles, ya que se ha visto que la luz ultravioleta, que sirve para esterilizar instrumental, por ejemplo en las peluquerías hay unos depósitos ahí con luz ultravioleta donde meten las tijeras y los peines y todo eso para esterilizarlos, para sanitizarlos, dicen ahora. Bueno, esto podría ser útil en los mercados, ¿sí? En los mercados poner luz ultravioleta para que en las noches que quedan cerrados, bueno, queden con la luz ultravioleta para que estén sanitizando durante todo este tiempo que están vacíos los mercados, bueno, se haga esta sanitización. Pero aquí lo importante para evitar este contagio es las medidas preventivas: lavarse las manos, uso del gel alcohol, la distancia el cubrebocas. Y el uso del cubrebocas. Sí, aquí algo importante es la inmunidad. Aquí las preguntas que se hace mucha gente dice, bueno, ya me dio, ya quedé inmune. De esto no se sabe muy bien todavía si crean inmunidad o no. Por ahí decían que era una inmunidad de 3 meses, pero esto no se sabe, como usted lo dice. No, exactamente, no. Yo estuve revisando desde ayer que platicamos, me puse a revisar buscando el del periodo post infección y no encontré nada. No hay una fecha definida. De hecho, cuando pasan los 14 días que ya desaparecen los signos y los síntomas, ahí se puede tomar una prueba rápida de IgG, y si esta permanece alta es que supuestamente esa es la que da la inmunidad, la que tiene la inmunidad. Por eso es que se está usando el plasma de pacientes convalecientes. De ahí viene esa teoría.
Pues doctor, yo le agradezco mucho que nos haya disipado muchas dudas, que nos haya hablado de este tema que hoy se da a conocer de que las partículas pudieran estar en el aire y eso nos obliga a todos como ciudadanos a tener mucho cuidado y a usar el cubrebocas. Por favor, yo le pido, le ruego a la ciudadanía, que a todos tus radioescuchas, que si salen de casa usen cubreboca, ayúdennos. Esto, la verdad, es que se está muriendo mucha gente. Entonces, ayúdennos para que esto baje, esta mortalidad, que al final todos nos vamos a contagiar, pero no es lo mismo contagiarte y tener las posibilidades de que te den la atención a que no tengas la posibilidad de que no te den atención. Sí, de eso se trataba la famosa aplanamiento de la curva, que fuera más tenue la llegada de los pacientes a los hospitales. ¿Sí? Entonces, que nos ayude la ciudadanía. Aquí en esta tormenta estamos todos y pues no quisiéramos no estar. Gracias, Azucena. No, le agradezco mucho, doctor, y estaremos próximamente con el tema de los cubrebocas y traeremos aquí algunos, pero sobre todo para decirle a la población que es necesario usarlos. Gracias. Claro que sí. Buenas tardes. Gracias. Bien, pues quizá nos colgamos un poquito de tiempo en el tema, era importante, esta es una información que recientemente se acaba de dar a conocer por parte de la Organización Mundial de la Salud, el hecho de considerar que las partículas pudieran estar en el aire y por eso es reiterativo la petición de todos nosotros que exista abertura, que se abran las recámaras, que se abran las puertas para que se pueda ventilar y no esté el aire quizá en el interior. Pero también lo más importante cuando usted sale, ya lo recomendó el doctor Alfredo Finder Villalón, que usted no utilice los climas de los automóviles, que usted mejor lleve las ventilas abiertas y lleve su cubrebocas al interior, no porque crea que no o viene otra persona o que no hay circulación de personas, usted no puede contagiarse porque las partículas están en todos lados. Entonces yo creo que esto es muy importante y era necesario que el doctor nos aclarara este tema. Y bien, con respecto al tema de Veracruz, ya hay 13,000 contagios, 1,900 muertos, y sigue incrementándose en los municipios del sur estos índices tan altos que están registrando. En el caso de lo que se refiere al tema de casos por confirmar, es pues importante decirles que los casos pudieran ser positivos finalmente y pasar de este lado o pudieran ser negativos, pero a veces hay un 5% de que sea negativo. La mayor parte de los casos que se han tenido, que se han estudiado, pues han tenido una positividad. Por eso es importante acatar las recomendaciones que nos siguen haciendo las autoridades. Vamos a una pausa y ya tenemos otra vez a una persona en la línea para hablar de otro tema y ya nos despedimos de ustedes. Vamos a la pausa, volvemos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3,000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras.
Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el SENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Tenemos en la línea telefónica a Isaac Férez Esparza. Él es un defensor del medio ambiente y nos va a hablar de una situación que se ha venido dando, la contaminación de especies marinas, y esto como consecuencia afectando al sector de la industria pesquera. Te saludo, Isaac, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Azucena. De antemano, muchas gracias por el espacio que me brindas, y sobre todo quiero reconocer con mucho hincapié el prestigio y los grandes acontecimientos que ha logrado tu medio de comunicación, y cumplen una labor excelente como comunicadores. Gracias, Isaac. Bueno, pues platícanos de la labor que tú estás teniendo en la parte de defensa del medio ambiente. Claro que sí, Azucena, pues te platico cómo está el tema. El pasado 24 de junio hubo un derrame de hidrocarburos en el río Coatzacoalcos, a inmediaciones de Capoacán, justo afuera de la refinería de Lázaro Cárdenas. Cuando ocurrió ese derrame, únicamente 2 medios de comunicación a nivel nacional habían cubierto la nota, por lo que a mí me sorprendió. Me metí a investigar un poco más a fondo. Un amigo que tiene un restaurante de mariscos me confirmó que era cierto, me envió pruebas. Tuve la oportunidad de hablar con unos pescadores y bueno, me trasladé a la Ciudad de México, presenté una denuncia bien fundamentada ante la Semarnat y se condujo vía correo electrónica a la Profepa. Por la coyuntura que estamos viviendo del coronavirus, esos son los procedimientos legales correspondientes. Entonces recibí una respuesta pronta de la Profepa, en donde ellos se deslindaban del problema y le pasaban la papa caliente a la CEA, que la CEA es la Agencia de Seguridad Ambiental del sector de hidrocarburos, es la facultada para atender estos temas. Yo me trasladé a Coatzacoalcos, realicé un recorrido de 3 días, cada día fue más de 10 horas, entonces, porque salía del río Calzadas hasta Capoacán en lancha, y fue una travesía en donde yo tuve la oportunidad de platicar casa por casa con los afectados, y en realidad sí huele a hidrocarburo, huele a algo, a una sustancia tóxica, más, sobre todo más en la zona de Capoacán y cerquita de la refinería, ¿no? ¿Cuántos pescadores o cuántas familias afectadas pudiste detectar, Isaac? Yo platiqué directamente con más de 100 familias, pero de las afectadas, ahora sí que en pláticas con los líderes pesqueros, con la gente que vive por ahí, de los directamente afectados son más de 2.500 familias. Entonces estamos hablando de palabras mayúsculas, estamos hablando de afectaciones que normalmente causan un daño terrible a nuestro planeta, y no es nada más de tapar el derrame con aserrín y con un poquito de arena por parte de las autoridades responsables. Lo que estamos exigiendo es que se haga justicia real, ¿no? Que se tomen medidas de prevención, que se reforeste. Yo presenté también una propuesta que más adelante te platicaré, pero bueno, eso fue el primer paso, ¿no? Que fui a la Semarnat, y después fui a la Profepa, y después fui al recorrido del río Coatzacoalcos. El segundo paso fue presentar una denuncia física. Me abrieron las puertas muy amablemente aquí en la Profepa de Coatzacoalcos, lo cual celebro también, y me la recibieron físicamente con la mejor apertura y disposición de llegar a buen puerto a esta problemática.
Y bueno, seguimos avanzando y al día siguiente fui a los ayuntamientos de Coatzacoalcos, al de Minatitlán y al de Nancital a presentar una propuesta de reforestación y de atención a la problemática. La propuesta de reforestación es muy sencilla, es para plantar manglares alrededor del río Coatzacoalcos y no cuesta mucho, nada más es que el gobierno pueda hacer buena sinergia con la ciudadanía, ya que los mismos habitantes de orilla del río conocen muy bien ese árbol que es tan bondadoso, ya que es el árbol de la zona que más absorbe la contaminación y es el árbol indicado para que se limpie nuestro río Coatzacoalcos, que es uno de los ríos más contaminados. De hecho, en el 2018, la Universidad Autónoma de México presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informando que el río Coatzacoalcos en ese entonces era el más contaminado de México. Entonces, la gravedad del asunto en el río Coatzacoalcos es grandísima. Ya sé que anteriormente han ocurrido este tipo de derrames, pero pues yo tengo 22 años, me falta un año para acabar la carrera y ahora es cuando me siento preparado para proceder legalmente y haciendo uso de nuestras facultades como ciudadanos. Nosotros tenemos una esfera de derechos jurídicos y humanos que nos permiten proceder conforme a derecho y yo soy un fiel creyente del Estado de Derecho y creo que ha rendido resultados. Te platico con mucho orgullo y con mucha alegría que fuimos escuchados hasta el Senado de la República por el maestro Javier Herrera Borunda, el hijo del exgobernador Fidel Herrera Borunda. El maestro Javier Herrera es el encargado de la agenda legislativa del Partido Verde en el Senado de la República. Y gracias a él, vía redes sociales, fue atendida la denuncia y lo tomaron como una causa social muy humana y sobre todo quiero hacer hincapié en que lo propusieron en la orden del día del Senado de la República, en el día más importante que hemos tenido durante mucho tiempo, porque lo pusieron el 8 de julio y el 8 de julio se acaba de reunir Donald Trump con Andrés Manuel. Entonces todos los países del mundo tenían los ojos en los congresos de Estados Unidos y de México, porque es un acontecimiento histórico y que va a marcar el rumbo de la economía global y en el papel de la geopolítica juega un papel importantísimo ese día, y el que aparezca ahí la palabra río Coatzacoalcos y la palabra Minatitlán es un gran avance. Yo creo que por primera vez en la historia, desde que tenemos memoria, se le va a hacer justicia en el río Coatzacoalcos. Tenemos que también hacer mucho hincapié, Azucena, en que Veracruz tiene el 30% de la infraestructura petrolera del país. Tenemos más de 12,000 kilómetros de ductos que pasan por abajo de nuestro suelo veracruzano y transportan hidrocarburos. Entonces, las medidas que se tomen para atender este tema van a ser importantísimas, de grande relevancia, y sobre todo que he sido muy bien atendido por parte de todas las autoridades, tanto municipales, estatales y federales. También he tenido diálogo con la diputada Tania Cruz, he tenido muy buen diálogo con el ingeniero Víctor Carranza, me aceptaron toda la propuesta y fui muy bien atendido en el municipio de Nancital. También en el municipio de Minatitlán hubo una gran apertura por parte del presidente municipal. Entonces, creo que está haciendo como se merece la presión por parte de los pescadores, por parte de un servidor, por parte de las distintas expresiones políticas y gubernamentales que tenemos como sociedad. Y enhorabuena, Azucena, porque creo que estamos logrando encontrar las coincidencias en medio de un mundo y de una sociedad que tiene mucho en cono por encontrar las diferencias, y eso habla de un avance humano de toda la sociedad y sobre todo de nuestro país. Ya conocemos cómo está la situación, conocemos cuál es la coyuntura y en consecuencia actuamos con responsabilidad y sobre todo con respeto.
Isaac, pues yo te agradezco mucho que nos hayas adelantado un poquito de lo que has hecho en defensa del medio ambiente por Minatitlán y Coatzacoalcos. Esta entrevista da para más. En esta ocasión, bueno, pues tenemos que concluir esta emisión, pero posteriormente estaremos hablando de todos los pasos que seguirás dando, me imagino, en defensa no solamente de nuestro medio ambiente de la región, sino también en defensa de los pescadores. Gracias, Isaac. Muchas gracias a ti, Azucena. Te mando un fuerte abrazo. Y les quiero pedir un favor a todos los que nos escuchan. Adelante, Isaac. Ok, el favor que yo les quiero pedir es que no encasillen este tema como politiquería. Esto no es un tema de colores, no es un tema de partidos, es un tema de humanidad. Hay personas que desayunan, comen y cenan pescado y de ahorita no pueden comerlo, tienen familiares que se han intoxicado. Entonces, por favor, esta es una causa humana que todos debemos de atender con mucha altura de miras, con mucho sentido humano y sobre todo con una visión global, porque el medio ambiente exige y urge que sea bien respetado por parte de todos nosotros. Te deseo muy buenas noches a ti y a tu equipo, Azucena, y Gracias, quedo sus Isaac. apreciables órdenes. Claro que sí, Isaac, y estaremos muy al pendiente de dando seguimiento a todo lo que tiene que ver con esa defensa del medio ambiente que has hecho y que por supuesto ahora sabemos que se han sumado las autoridades. Gracias y muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bien, pues ha sido Isaac Férez Esparza, defensor del medio ambiente, un joven universitario y que da para más la entrevista, sobre todo porque se trata de afectaciones al sector pesquero de la cuenca baja del río Coatzacoalcos. Yo agradezco que me haya acompañado a lo largo de esta noche, no ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos dado a conocer en emisión de noticias. Y por supuesto lo invito a que dentro de un momento esté con nosotros en el espacio de la entrevista y mañana sábado en punto de las 7 de la mañana con ustedes con noticias. Gracias, muy buenas noches, hasta luego.